La mesa se denomina Conmemoración 20 años de la carrera de Psicología. Los trabajos que aquí se presentaron tienen que ver justamente con el, el abordar estos 20 años de los distintos lugares. Me parece que hay los títulos de los trabajos que se presentaron son muy interesantes. La idea de trabajar en unos 15 minutos por cada uno, esto estaría llevando alrededor de una hora, y luego hacemos un trabajo más bien de intercambio y de preguntas sobre lo mismo, ¿no? O sea, las preguntas al final, ¿no? O sea, no que cada uno de los trabajos, así todos tenemos tiempo para desplegar, y en todo caso después trabajamos este, alguna, algún intercambio que seguramente va a surgir. Yo tengo que en el primer trabajo, voy a leer todos los trabajos y después me parece que podemos continuar el orden que está planteado acá en el cronograma, y bueno, cada uno va presentando, ¿no? Entonces en esta mesa hay 4 trabajos. El primero de ellos es 20 años de la carrera de Psicología, Bitácora de un viaje. Los autoras son Lucía Cristóbal, Melisa Medina y Sofía Pérez Lindo, y perdón, son 4, Mariana Ciani. Bueno, eh, entiendo que todas, conozco a 2 o 3, pero algunas no, son todas de la Facultad de nuestra, ¿no? De Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de la UADER. El segundo trabajo, presentado por Roberto Cabrera Morales y Diego Moraves, también de la FAIS, se denomina La Primera Toma, el 2007, en Relatos e Imágenes. Luego tenemos el trabajo presentado por Amalia Omar, también de FAIS, mostrar la trama de mis experiencias en la carrera y las marcas de esas vivencias. Y por último tenemos un trabajo colectivo también de Francisco Ramírez, Nimsi Harris, María Gracia y quien les habla, que se denomina Narrativa sobre el origen de la licenciatura en Psicología y algunos datos acerca de contexto, trayectoria y consolidación del proyecto a 20 años de su creación y 21 de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así que si quieren, Sofía, Lucía, Melisa, también lo veo que está, y Mariana está. Hola, ¿se escucha bien? Sí, 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 cuando quieran Bien, pueden comenzar. bien. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, más que nada nosotros, esto lo aclaro de ahora, por una cuestión de tiempos decidimos que lo presente una al trabajo, así que voy a hablar yo y después en todo caso en los intercambios sí intervenimos todas. Bueno, como bien dijiste, nuestro relato se llama A 20 años de la carrera de Psicología, Bitácora de un viaje. Nosotras nos sentimos convocadas, bueno, a participar en las jornadas, en esta mesa puntualmente, que invita a pensar la historia de la facultad, la nuestra, transitar esa historia que no es exterior a la práctica. Esta convocatoria nos interpela a pensar en ese nosotros, en nuestra facultad en un sentido constructivo, cotidiano. Nuestro objetivo en el trabajo es brindar una mirada de quienes no estuvimos desde el principio, no fuimos partícipes de las primeras construcciones, de ese acontecer inicial. Es decir, nos proponemos mostrar la mirada de quienes caminamos por sobre lo que otros soñaron y pensaron, de quienes nos quejamos, aplaudimos, disfrutamos, soñamos, asumiéndonos en distintos momentos, como estudiantes, como tesistas y como graduadas de la facultad. Actualmente nos sentimos convocadas a decir que algo ha pasado, intentando desprendernos del pesimismo aciago que en muchos momentos nos llevó a borrar el acontecimiento y a no ver nada significativo, a desconocer los movimientos y decirlo también para no caer en el optimismo indiferente. Decir que algo ha pasado, que existimos en tanto podemos relatarlo.
En este caso, bueno, nuestro relato respecto del pasaje, particularmente por la licenciatura en psicología, podría ser tragicómico, por momentos desopilante y hasta parecer ficcional. Decidimos contar nuestro paso por la facultad y por la carrera en tanto un viaje, por lo cual nos propusimos hacer un recorrido a manera de bitácora. En términos geográficos, este viaje nos ubica, por ser todas de la ciudad de Santa Fe, en una nueva ciudad. Nos encontramos con una universidad que nace y se edifica simbólicamente sobre los cimientos de su propia lucha. Nómade, dispersa, nos lleva a reconocer y recorrer cada rincón de Paraná. Nos convierte en herederas de una historia institucional y vamos poco a poco asumiendo su derecho a ella. Pretendemos recorrer nuestras escenas preferidas de este viaje, los momentos de soledad, los encuentros colectivos, los escenarios que nos conmovieron, las palabras que estuvieron más presentes. Intentamos a su vez restituir la importancia de estos lazos en este viaje. Como sujetos sociales necesitamos del otro como par, como guía en donde sofocar incertidumbres, miedos, inseguridades propias del camino transitado en la UADER. Tal es así que en nuestro recuerdo quedaron marcados a fuego aquellos encuentros que la presencialidad propició, las charlas, los viajes, los mates, las identificaciones colectivas que nos fueron forjando en amistades. De esta forma vamos a recorrer 4 registros en esta bitácora de momentos colectivos e individuales que nos marcaron a cada una desde una propia mirada y fuimos apropiándonos y puntuando aquello que resulta significativo. Pensamos que si una trayectoria es un relato, tiempo narrado en el marco de una historia, cada recorrido singular, cada camino subjetivo serán a su vez narración de historias comunes, cada trayectoria contará, incluirá el recorrido de la creación conjunta de un espacio pensado, soñado, anticipado por otros, pero habitado por muchos. Titulamos el primer registro de este viaje Las primeras vivencias. Y si de bitácora se trata, es ineludible situarnos en un eje temporal. Hablamos de los inicios, de esas primeras miradas, de llegar a un lugar, de lo que nos conmueven estos primeros encuentros, que marcan, que dicen, que cuentan. Al elegir estudiar psicología en UADER y residir todas en Santa Fe, éramos conscientes de que teníamos que trasladarnos día a día a Paraná. Transitar de una ciudad a otra era un costo que desde las primeras fantasías con la carrera venía presupuestado. Pero de lo que no éramos conscientes era de la realidad edilicia de la UADER, que al no contar con edificio propio nos llevó a tener que transitar por múltiples escuelas. Para nosotras, las terminales, los colectivos, las colas de espera, las corridas de una escuela a otra para poder llegar a las clases, fueron experiencias singulares del pasaje por la facultad. Es decir, comenzar a entender la realidad en la que nos habíamos sumergido costó un tiempo, ya que para nosotras los viajes eran dobles, no solo de Santa Fe a Paraná, sino a la vez dentro de la propia ciudad. Vivíamos recorriendo las calles, buscando los colegios para las diferentes materias. No fue fácil adaptarnos ni a una nueva ciudad, ni a este ritmo, ni a esas trayectorias diarias. Por momentos todo esto nos excedía, nos enojaba, pero fuimos encontrando la manera de hacer lugar, de habitar la facultad. Fuimos apropiándonos de esos espacios que la universidad nos ofrecía. Y eso tuvo que ver con los fuertes lazos que fuimos construyendo. Para nosotras, compartir un mismo grupo todos los días en un mismo horario fue un modo de calmar los miedos y las expectativas que teníamos sobre la facultad. Acompañarnos en estos viajes, en estas charlas, las caminatas, estar juntas durante los exámenes, las cursadas, resultó ser parte fundamental de un proceso tan movilizador y profundo como es estudiar una carrera universitaria. El segundo registro de la bitácora remite a una experiencia particular, la toma de rectorado de 2012. En aquel año, la UADER se vio atravesada por una serie de conflictos institucionales relacionados a su normalización, de los que como alumna no pudimos eludirnos. El 26 de abril del 2012, los estudiantes de las diferentes facultades, docentes, administrativos, graduados y grupos autoconvocados decidieron de forma democrática y por unanimidad la toma del rectorado, con el fin de hacer escuchar lo demandado. Toma que por otro lado ya había tenido su antecedente en el año 2007 por motivos similares. Para quienes decidimos asumir ese compromiso, poner el cuerpo, apostar a la construcción y a transformación de la universidad, más allá de las distintas posturas que teníamos y lo arduo que fue todo el proceso, los riesgos asumidos, fue una experiencia muy gratificante por donde se la mire. No solo por lo que se logró, que fue ni más ni menos que las autoridades provinciales se comprometieran a culminar con el proceso de normalización, sino también por lo que supuso en términos de experiencia subjetiva.
Para algunas de nosotras marcó un antes y un después. Por un lado, fue la primera, si no la única experiencia de participación política, de apuesta a una construcción colectiva, de habitar de forma distinta la propia universidad, ya no como estudiantes de la carrera, sino como sujetos de derecho, como ciudadanos universitarios, participando activamente, demandando, reclamando y exigiendo por lo que considerábamos nos correspondía. Por otro lado, quienes estuvimos compartiendo todos esos días, forjamos vínculos afectivos, vínculos que nacieron de tener que resolver la comida para el grupo, la limpieza del espacio que estábamos habitando, de pasar las noches en vela haciendo guardia, entre charlas, juegos, debates y la incertidumbre ante un posible desalojo. Todavía recordamos aquel momento en que se presentó la policía a desalojarnos, tanto el miedo que sentimos como la sensación de ser cuidados por aquellos compañeros más grandes, con más experiencia, que intentaban tranquilizarnos y a la vez resguardarnos. 9 años después, las huellas de esa experiencia no se han borrado, por el contrario, siguen despertando no solo recuerdos, sino también expectativas y deseos de ser capaz de construir o sumarnos a otros espacios de construcción colectiva igual de enriquecedores y potencialmente transformadores. El tercer registro remite ya al último tramo de la carrera, que es el proceso de escritura y la propia defensa de tesis. En esta etapa nos vimos atravesados por distintas y diversas emociones que son propias de transitar un proceso como este. Escribir es difícil, pues implica dejar constancia de lo que hemos pensado y podemos decir que requiere un poco de valentía. Escribir la tesis fue una experiencia que se nos presentó como desconocida y desafiante. Requirió de un trabajo por mucho tiempo con la sensación de que los resultados esperados no se hacían efectivos. Y en este sentido, por momentos fue frustrante, tanto que a veces sentimos ganas de abandonarlo todo. Fue un trabajo arduo en el que siempre estábamos en lucha contra la dispersión, el perfeccionismo y la tendencia de también dilatar la escritura. Aunque cabe decir que fue una de las experiencias vitales más enriquecedoras que hemos vivido. El rol de tesista implicó asumir un rol activo y comprometido diferente al que veníamos teniendo como estudiantes, labor que nos permitió ciertos movimientos subjetivos y que fue habilitando al mismo tiempo el ingreso al rol profesional, ya que significó asumir un compromiso y una toma de posición. Frente a los desafíos que esta escritura suponía, tenemos que destacar la importancia que tuvo la incorporación de tutores. Nosotras vivimos esa experiencia como tesistas que fuimos acompañadas y también una de nosotras como tutora. Tutora que con poco tiempo de haberse recibido y de haber atravesado la misma experiencia, podía acompañarnos activamente en el proceso que las demás estábamos asumiendo. Para quienes contamos con su apoyo fue fundamental, ya que pudimos encontrar contención, compañía, perseverancia y aliento para seguir adelante cuando notamos que el camino se volvía dificultoso. En este punto, la tutoría fue un lugar de refugio. Entre las experiencias de esta etapa del camino, queremos destacar la defensa de tesis y particularmente la experiencia de quienes tuvimos que hacer la defensa en el marco de la pandemia y de la virtualidad. El alargamiento de los tiempos necesarios para la elección del jurado y la entrega de informes de los evaluadores, la situación de tener que estar pendiente de la conexión de internet en ese mismo momento, el hablar frente a una pantalla, tener que interactuar mediante la tecnología con el tribunal examinador, entre otras cuestiones, sumaron ansiedades y incertidumbres a toda esta última etapa. Se modificaron las expectativas a la vez que teníamos y que fuimos construyendo de ese momento final, que terminó siendo muy distinto a lo que imaginamos durante todos los años de cursada. Pero aún así, pese a todo esto, logramos cometer nuestra meta final de este camino, que fue convertirnos en licenciadas en psicología. El último registro es un punto de llegada, pero a la vez también un inicio de viaje hacia nuevos destinos. Mirando retrospectivamente el camino recorrido, hoy como graduadas, podemos apreciar que nuestro paso por la facultad nos dio valiosas herramientas, nos hizo tomar posición, asumirnos como sujetos éticos y políticos. El haber realizado nuestros estudios en una universidad pública, democrática, inclusiva, nos permite hoy sostener como profesionales una posición de autonomía, creatividad y de pensamiento crítico. Y hoy, ya como graduadas, la facultad nos sigue convocando a volver a involucrarnos, a volver a recorrerla, a transitarla, pero ahora desde otro lugar. Nos convoca a integrarnos como adscrita graduada, como potenciales docentes a los equipos de cátedra. También nos abre la puerta a formarnos como investigadoras, al invitarnos a ser parte de sus proyectos de investigación y también relatar nuestras experiencias y saberes en eventos académicos que se organizan periódicamente.
Por eso, particularmente, queremos agradecer esta convocatoria en la medida que comprendemos que la construcción de sentidos propios y colectivos depende de la posibilidad de que algo pueda ser narrado. Consideramos que relatar la experiencia es fundamental, por sobre todo en el egreso de la carrera. Es una ocasión que nos permite una posición crítico y crear sentidos colectivos que tengan permanencia en el tejido social. Es para todas nosotras una primera y nueva forma de poder transitar la facultad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, muy buena. Disculpen si fue un poco rápido, es que estaba un poco con los miedos de los tiempos. Sí, entró justo. Sí, el tiempo es, parece que es mucho al principio, pero después resulta. Bueno, continuamos entonces con el siguiente trabajo. Roberto Cabrera Morales y Diego Moraves. La primera toma, el 2007, en relato e imágenes. Bien, buenos mediodías para todos. Estamos en una hora donde no se sabe si es mañana o tarde. Pero bueno, también agradecer esta oportunidad y fundamentalmente, digamos, allí haber escuchado, digamos, este primer trabajo también nos pone, digamos, en un compromiso en función de ese viaje que han planteado recién, ¿sí? Este trabajo lo pensamos como una entrevista, está plasmado como una entrevista, pero para eso se hace necesario mantener en el horizonte que pensamos a la educación como un campo en el sentido de que lo utiliza Bourdieu, la significación que le da Bourdieu, digamos, a este término, o sea, un espacio habitado por múltiples actores que pugnan por imponer sus intereses, un espacio de fuerzas en conflicto, donde ninguno de los actores tiene la absoluta capacidad para imponer su voluntad a los otros. En definitiva, es un campo político, ¿sí? En este escenario, nuestras carreras han atravesado momentos en donde las conflictividades han desencadenado acciones directas, como fueron, por ejemplo, las tomas por parte del movimiento estudiantil. En este sentido, un acontecimiento que también fue nombrado recién, que marcó para siempre las carreras de psicología, fue la primera toma de rectorado. Pero para ello nosotros creemos que es necesario la voz y las imágenes de aquellos que participaron con su cuerpo se hacen aquí imprescindibles, ¿sí? La propuesta que aquí se presenta invita a mantener en la memoria el fuego histórico que iluminó esos fríos días del invierno de 2007. Entonces, la idea es presentar a Alberto Beto Ruiz, técnico en acompañamiento terapéutico de WADER, actualmente miembro de la agrupación Entre ATES, que nuclea a ATES de Entre Ríos, se desempeña como subsecretario de Asuntos Gremiales y Legales del Colegio de AT en Entre Ríos, CATER, ocupó la vicepresidencia de la Asociación de AT de Paraná, ATEP, fue presidente del Centro de Estudiantes de Psicología de la agrupación ERA, como así también consejero superior por el claustro estudiantil en el Consejo Superior de WADER y consejero graduado en el Consejo de Carreras de Psicología, ¿sí? La fotografía, hace años, dejó de ser su afición para convertirse en la actualidad en una práctica profesional, ¿sí? Por razones de tiempo, si bien el trabajo contiene más preguntas, vamos a remitirnos solamente a 4 preguntas. Yo voy a formular las primeras 2 para que Beto nos cuente un poco, digamos, esa experiencia, ¿sí? De la primer toma allí en junio de 2007, ¿sí? Entonces, contanos cómo fueron esos días que culminaron con la toma del rectorado en julio de 2007 y cómo se vivía también en las calles la lucha de los estudiantes. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas. Agradezco a Diego y a Roberto por la... Beto, el micrófono. Ahí está, pensé que lo había accionado, ahí está. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas. Agradezco a Diego y a Roberto la invitación a esta entrevista y a rememorar todo lo que pasó en aquel 2007. Ante la primera pregunta de Roberto,
La toma comienza el 28 de junio, a horas de la tarde, como 5:30, 6 de la tarde, y culmina el 15 o el 16 de septiembre, no me acuerdo bien. Por supuesto que se levantó por una asamblea, como era todos los días, había asamblea todos los días a las 7 de la tarde. Hubo diversas opiniones en cuanto al levantamiento de la toma. Se hacía necesario como un gesto, digamos, ante el conflicto, el levantamiento de la toma. Obviamente que había sectores que no querían levantar porque no habíamos conseguido nada, pero bueno, la promesa de que se creara una comisión en donde se podría solucionar el conflicto, había venido un mediador, digamos, de la Secretaría de Políticas Universitarias, el profesor Carlos Pérez Racetti, de la Universidad de Cuyo, era él. Bueno, eso hizo posible, digamos, que por mayoría se decidiera el levantamiento de la toma, no sin algunas resistencias, digamos, en cuanto a esto, que era un movimiento muy, muy potente instituyentemente, pero que no habíamos conseguido nada todavía. Entonces, el 16 de septiembre se decide levantar la toma y se decide, digamos, iniciar ese proceso de mediación en donde iban a estar las dos partes. Nuestro colectivo era la Asamblea de Estudiantes, Docentes, Graduados y Autoconvocados en defensa de la UADER. La otra parte también se había puesto un nombre que en este momento no recuerdo, pero bueno, y se inició ese periodo de reuniones, que fueron creo 3 reuniones, que culmina con un acta acuerdo que se firma el 11 de octubre del mismo año, y después se refrenda, digamos, en el Consejo Superior. Yo tengo una copia de esa resolución, que es la 1082 del año 2007. Esto es un valor histórico, digamos, de esta resolución. Porque acá está puesta el acta acuerdo, básicamente, y es todos los firmantes, digamos, de las dos partes, digamos, en donde se acuerda, digamos, la implementación de las convocatorias a concurso, digamos, ordinario. También el otro gran conflicto eran los transferidos de los institutos que absorbió la UADER en su creación. También se llegó a una solución con ese grupo de docentes que no tienen la obligatoriedad, digamos, de concursar y van a ser rubricados, digamos. Lo que ellos pedían era la estabilidad laboral, digamos. Ese pedido fue contemplado, digamos, por esta comisión. Y se llega, digamos, a una solución que beneficia a las dos partes. En este sentido, se podría agregar, digamos, que había que cumplir con la ley, digamos, cuando tomamos, digamos, nos amparaba la ley de educación superior en su artículo 51, que dice que el acceso a la cátedra universitaria tiene que ser por concurso de antecedente de oposición. Y luego también el artículo 55, que dicen que los representantes docentes tienen que haber pasado por un concurso ordinario para ser representantes, básicamente. Eso se va a retomar después en la toma del 2012, como dijeron las compañeras en la exposición anterior. Y sobre cómo se vivía en las calles o cómo se vivía, así breve, la cuestión interna, el movimiento estudiantil adentro del rectorado, ¿qué nos puedes comentar así rápido para poder saber cómo era esa experiencia, cómo se organizaban así breve? Bueno, habría que aclarar que los estudiantes ya estábamos nucleados, o los centros de estudiantes estábamos nucleados en un frente que se crea un año antes de la toma. Ese frente estaba, como dije, participaban agrupaciones y los centros estudiantes de las 4 facultades, más agrupaciones políticas. Entonces nosotros ya veníamos, digamos, con
con un ritmo de estudiar el conflicto, de lo que se podía venir, de estudiar estatutos de otras universidades. Nosotros ya pensando en el horizonte de la normalización, no digamos solamente de los concursos ordinarios. Entonces, cuando se llega a la toma, se llega con un movimiento estudiantil muy formado, digamos. Ese jueves 28 de junio, enseguida se organizan las cosas, se empieza a hacer una comisión de prensa, comisión de cocina, comisión de limpieza, quiénes iban a hacer las guardias, bueno, y todo se decidía por asamblea, digamos. En esos momentos de la toma. Nosotros cuando empezamos la toma creíamos que iba a durar 2 o 3 días, digamos. Después con el correr del tiempo nos dimos cuenta que no. Entonces ahí se armaron otras estrategias, por ejemplo, estrategias internas hacia la asamblea que estaba tomando la toma, que estaba tomando rectorado, perdón, hacia el barrio, porque tuvimos que hacer lazo, digamos, con los vecinos, explicarle qué estamos haciendo, digamos. Después también en la comunidad académica, no perder, digamos, los lugares de cursado, seguir militándolos, y también militar otros espacios, digamos. Recibimos muchas adhesiones de todo el país. También teníamos como horizonte llegar a medios nacionales, lo cual lo pudimos lograr. Llegamos a Página 12, a TN. Pero nosotros básicamente, yo comparándolo con la toma del 2012, la toma del 2007, digamos, era más fácil explicar el conflicto, digamos, era más fácil llegar a nuestros compañeros y compañeras y explicarle y sumarlos a la lucha, digamos. En esta toma también se hicieron algo que es inédito, digamos, en la provincia de Entre Ríos, que son marchas de antorchas de noche. Yo recién revisando un blog que tenía este Frente Wader de estudiantes, yo no recordaba que habían sido más de una, yo recordaba una solamente, pero sí, fueron al menos dos, dice acá. Remarco lo de marchas de noche porque es inédito hacer marchas de antorcha de noche por cuestiones de seguridad. En Entre Ríos creo que fue la primera. Las marchas tenían un objetivo simbólico de mostrar el conflicto a otra hora también, digamos. Se partía de la normal y se iba hasta Casa de Gobierno y se daba una vuelta con las antorchas y luego se volvía por la peatonal a la sede de la normal. Remarco el hecho de que fueran de antorchas. Me gustó la presentación de Roberto cuando dijo lo del fuego, básicamente. Es una hermosa metáfora, digamos, del fuego estudiantil, digamos, sosteniendo, digamos, el conflicto, digamos, sosteniendo las convicciones y sosteniendo la toma, básicamente. Después teníamos que mostrar el conflicto, digamos, hacia afuera, así que se cortaban calles, se hacían panfleteadas en la peatonal, en las 5 esquinas, digamos, porque pasa como todo conflicto que en los primeros momentos los medios nos cubren, pero después deja de ser noticias y ya no. Entonces nosotros teníamos que tener todos los días, digamos, o por semana 2 o 3 actividades que visibilizaran el conflicto, digamos. Ahí, Beto, también hay otros aprendizajes allí, más allá de la toma misma, que se produjeron durante esos 49 días, actividades también que no habían sido calculadas de antemano, encuentro con otros sectores, con otros actores, y en ese punto tendríamos que hago la última pregunta también, digamos, allí, para poder ir cerrando en relación a estas actividades y también a cómo se resolvió el conflicto y cómo para vos se capitalizó esa experiencia tanto a nivel personal como colectivo, ¿sí? Como colectivo, ¿sí? Bien, sí, hubo numerosas actividades. Básicamente transformamos Rectorado en un espacio cultural. Digamos, los fines de semana había recitales. Yo creo que todas las bandas de Paraná y Santa Fe pasaron por ahí. Había también las comisiones de estudio, había talleres. Yo lo que le comentaba a Roberto y a Diego, que
recuerdo que en el 2007 se hizo un taller de género, o sea, para el año del 2007, ese taller de género hizo una charla sobre aborto. Eso lo recuerdo muy bien, fueron las compañeras Ana Ortiz y Valeria Canoni, que estuvieron al frente de eso, digamos. Digo algo inédito porque la campaña del aborto se crea unos años antes, digamos, y que ya esté en esa toma, tenga ese primer curso o ese encuentro, digamos, donde participamos. Para mí es muy loable, digamos. También había comisiones de estudio de la ley, de los estatutos, eh, había, bueno, muchas cátedras de la universidad fueron a dar clases, digamos, a rectorado, y muchas actividades también, presentaciones de libros y otras cosas también se hicieron en rectorado. Ante la pregunta de qué me queda de la toma, yo cuando otro día hablábamos de manera informal con Diego y Roberto, yo le decía que lo que más me queda son eh, la experiencia básicamente de haber estado y los lazos que hice ahí, básicamente los compañeros y las compañeras que estuvimos ahí, que después nos volvemos a reencontrar en la toma del 2012 desde otros lugares, ya con algunas agrupaciones desaparecidas, como la agrupación Utopía, pero yo creo que me llevo la experiencia, todo lo que aprendí. Yo me acuerdo políticamente, básicamente, yo me acuerdo que el sábado, o sea, la toma fue un jueves, el sábado, yo no me quedé el primer día, sino que el otro día estábamos a la mañana, llegaba el diario y bueno, estaba con el consejero Javier Cabrol leyendo el diario y el diario no me acuerdo si era el Uno o el de Paraná, en su título de portada decía: los estudiantes están negociando con la autoridad de Guadalajara. A nosotros no nos había llamado nadie, no teníamos en perspectiva dialogar todavía, porque la acción directa recién llevaba unos días, pero ahí hicimos un curso rápido, básicamente, de cómo te operan los medios en los conflictos, digamos, y cómo se mueven intereses, lo que decía Roberto de Bourdieu, básicamente. Así que fue un aprendizaje muy grande, digamos. Yo después de eso empiezo a militar en la agrupación ERA a fines de ese año. A 2 años después fui presidente del centro. 2 años también después soy consejero en el Consejo Superior, así que a mí me marcó como un inicio, digamos, en mi, se puede decir, carrera de política universitaria. Sí, sobre todo, bueno, como vos decís, los lazos, como también las compañeras antes habían hablado, lo que queda de toda esta experiencia, de las luchas y de los conflictos, también son los lazos, como en esta red y en esta ampliación, más allá de la caracterización nómade dispersa que tenemos, es importante que eso incluso en la historia haya quedado, incluso en un compañero como Beto, ¿no? La resistencia de los lazos, ¿no? Y la consistencia y la insistencia de los lazos, porque eso hace también la universidad, generar comunidad y generar lazos entre las personas, además de profesionales. Sí, ahí tendría que aclarar que yo después, cuando fui consejero, estuve en el consejo, digamos, superior con los mismos a los que le habíamos hecho la toma, digamos, pero hubo, yo rescato eso, que hubo siempre un trato de mucha cordialidad, de tanto de, bueno, Graciela Mingo, Marino, Aldo Segura, la Choni Cerini, digamos. Yo muchas de las cosas que aprendí sobre concurso lo aprendí de ellos, digamos, en las comisiones de asuntos académicos, así que después, después esos lazos siguen, digamos, y no solamente son dentro de la toma, digamos. El lazo básicamente es con lo diferente. Exacto. Bien, bueno, ahí la idea es, bueno, cerrar por acá, probablemente después, y escuchando también las otras exposiciones, podemos dialogar un poco más, pero me parecía, digamos, que por el tiempo que tenemos, te agradezco, Beto, digamos, que tus palabras, y también, bueno, ahí yo quiero remarcar, digamos, esto que había comenzado, digamos, como este campo de conflictos, en donde, a partir del respeto mutuo, digamos, se puede llevar adelante un proyecto colectivo. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto, Diego, Alberto. Buenísimo. La verdad que es como que vamos armando
unos mosaicos, ¿no? O sea, las chicas desde digamos, de una presentación de un viaje, presentan un momento particular de la universidad o de la facultad, de la carrera. Los perros están bravos, me parece, ¿no? O sea, es de... Y bueno, y esto que trabajaron ustedes me parece que es otro momento las entrevistas que hubo previa a estas jornadas también fueron muy interesantes en cuanto a que también fueron estas voces que de alguna manera van construyendo estos otros mosaicos que también, ¿no? Está bueno para ir articulando una memoria, porque no me animo a decir de una historia, sino de una memoria de lo que ha sido la carrera y lo que ha sido la facultad, ¿no? O sea que, buenísimo. Seguimos entonces con el trabajo de Amalia, que lo plantea justamente así, ¿no? O sea, mostrar la trama de mis experiencias en la carrera y las marcas de esa vivencia. También desde la experiencia personal, de acuerdo al título, vamos a ver cómo lo plantea Amalia. Bueno, Amalia. Bueno, en principio, buenos días a todas, a todos, a todes. La verdad que es una gran alegría encontrarnos acá pensando y recuperando nuestras propias experiencias y vivencias. Creo que estos 20 años, por eso celebro la convocatoria a pensarnos y a compartir este espacio particularmente respecto de la carrera. Bueno, cuando pensaba un poco de qué escribir, me parece que fundamentalmente tiene que ver con esta que yo decía, ¿no? Algunas marcas de mi propio pasaje por la licenciatura, que en mi caso particular se produce en el año 2006, o sea, desde ese momento me involucré primero en el ingreso a los seminarios de tesis 1 y 2 y posteriormente desde el lugar que fui ocupando en la gestión en distintos espacios y sobre todo también habiéndome desempeñado como secretaria académica, bueno, trato de referir a algunas cuestiones en particular. Una tiene que ver con los dilemas y las preocupaciones que significaba pensar la construcción de una cultura de tesis, ¿no? Pensaba cuando Lucía hacía el relato sobre ese momento de sus recorridos, también acá estaría como la intención de poder mostrar este otro lado, ¿no? De quienes teníamos ese espacio. Otro momento bisagra, por lo menos para mí ya en ese momento estaba en la gestión, tuvo que ver con la acreditación de la carrera y también un lugar donde me siento convocada, que es la investigación del posgrado, en la cual me fui incorporando a diferentes propuestas de distintos lugares, ¿no? Me parece que pensando así hacia atrás y en mi ingreso, me parece que una cuestión que para mí me marcó particularmente, tuvo que ver con pensar el ingreso a la carrera desde un proyecto colectivo, ¿no? Es decir, romper de algún modo con la lógica de que al concurso se ingresa de modo individual y esta posibilidad que se abrió en ese momento de la convocatoria, que hizo que el ingreso al seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2 fuese conjuntamente con María Gracia, que está acá, nuestra actual decana, con Javier Ríos, que está coordinando, con Rosana Ramírez también, es decir, con compañeros que pudimos pensar, bueno, ¿qué sería esto? ¿Por dónde tendría que pasar trabajar, formar en investigación en un seminario de tesis, partiendo que eso también tuvo que ver ya con una primera modificación al plan de estudio, con una de las tantas, ¿no? Pero en ese momento que se había hecho, porque el único espacio era metodología de la investigación, que se cambia de año, poder pensar, bueno, cómo atravesamos en esto de la formación desde tres lógicas. Una era la disciplinar, ninguno de los integrantes del equipo en ese momento inicial venía del campo disciplinar en el que estábamos ingresando, la otra la lógica científica y la propia cultura institucional. Entonces, la enseñanza de la investigación nos desafía
en un contexto donde había que trabajar y estudiar mucho respecto de las tradiciones de la psicología del psicoanálisis, las teorías, los temas, la metodología, porque no se puede pensar la formación en investigación si no se hace un acercamiento al campo disciplinar donde se debate, ¿no? Por otro lado, este mismo lugar hizo que nos encontrábamos en muchas oportunidades, convocados por entonces, en algún momento, por Eduardo Guaranta, que era responsable de carrera en aquellas épocas, para poder mirar los proyectos de tesis que iban ingresando, que primero eran pocos, pero que a medida que pasaba el tiempo cada vez eran mayor cantidad, donde los debates pasaban respecto de las posibilidades de que si lo que se estaba planteando tenía que ver con un proyecto, pero donde el debate era más complejo y más interesante también, lo que nos llevó a formarnos en lo que es una perspectiva de investigación en psicoanálisis específicamente, viajar con María Gracia haciendo seminarios de formación con pura cancina en su momento, era esta discusión, digamos, hasta dónde, si eran temas posibles de investigar, desde qué estrategia, qué autoriza la academia cuando hablamos de investigar en psicoanálisis, o sea, un debate que nos trascendía a nosotros, pero que ingresa directamente a este espacio. Y el crecimiento que va teniendo y la necesidad de generar un espacio de acompañamiento terminó configurándose en una propuesta conjunta que trabajamos con el Consejo de Carrera, como es la incorporación de un dispositivo específico que termina traduciéndose en la creación del departamento de tesis, ¿no? Por allá por el año 2009. Un dispositivo que a su vez tenía que tener determinados, para el cual fuimos construyendo de modo colectivo, con quienes les mencionaba recién, la necesidad que los integrantes tengan que ver, sean parte del trayecto de formación curricular en investigación, o sea, desde metodología, de la investigación a los seminarios de tesis, pero también provenientes del campo disciplinar de la psicología y del psicoanálisis, porque justamente creemos que fue ahí donde seguíamos discutiendo y avanzando en que era no solamente qué implicaba la construcción de una cultura de la tesis, de la cual Lucía hizo un relato reinteresante mostrando esa otra vista desde su lugar de estudiante, sino también pensarla desde esta especificidad de la carrera de psicología, de esta licenciatura que además tenía una fuerte heterogeneidad de posturas, de posicionamiento, y que creo que eso fue lo que nos fue permitiendo crecer, avanzar, con errores, con aciertos, con disputas, con marchas y contramarchas, porque no podríamos decirlo de otra manera, ¿no? El otro hito al que me quería referir específicamente también tiene que ver con, bueno, de alguna manera ubico un año, que es el 2009, que ingreso junto con la decana María Rosario Badano como secretaria académica, un año donde, como acá ya se mencionó, la normalización era el horizonte de sentido para el cual había que trabajar. Un año a su vez de que nos significaba, en función de esa normalización, revisar diferentes normativas, estructura, darle visibilidad y mayor democratización en función de que se reabre nuevamente el debate, bueno, qué implica lo normalizar una universidad y una facultad y democratizar. Lo que también nos llevó, uno de los ejes de trabajo que tomamos fue conjuntamente con los consejos de carrera de las distintas carreras, por supuesto donde también estuvo esta licenciatura, revisar reglamentos académicos, reglamentos de concursos interinos, adscripciones, auxiliares alumnos, y también planes de estudio respecto de, dentro de los cuales había situaciones como, en el caso de la licenciatura, cuando hablo de planes de estudio de esa primera época, era darle una norma que respaldara lo de que de hecho se venía haciendo, qué sé yo, modificaciones de cátedras. Recuerdo teoría psicoanalítica, escuela francesa, que figuraba cuatrimestral y se estaba dando anual, o sea, digo esa como para tomar nada más un ejemplo, que fue darle ese respaldo. Y también en eso
En el caso de la licenciatura, conjuntamente ya con ese departamento de tesis que se había configurado, se comienza a rediscutir un reglamento de tesis, digo rediscutir porque había un antecedente y se genera uno con mucho debate y participación. Y en esto, en ese lugar que me tocó, que me estuve trabajando, sí quiero destacar y reconocer el lugar de disputa y debate político de los estudiantes de la carrera, tanto en el consejo directivo, en las comisiones de acreditación donde se sumaron, es decir, parece siempre fue por lo menos yo aprendí mucho desde ese lugar que me tocaba la gestión escuchando a los estudiantes, ¿no? Por otro lado, y ya también en el marco de eso, en el 2009 comienzo a participar conjuntamente. Las primeras reuniones viajé con Eduardo Quaranta, después ya íbamos con Adriana Beade, o después iba ella directamente, de las reuniones de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, más conocida como ANFE, lo que nos fue dando también un lugar a nivel nacional con las otras carreras de las universidades públicas, donde también se discutía y se debatía absolutamente muchísimas cuestiones, pero que fue un espacio que nos ayudó también a pensar cómo transitábamos el proceso de acreditación que se vería, porque ya para ese momento, 2010, ya se habían iniciado la acreditación de muchas carreras y desde la ANFE específicamente se habían elaborado propuestas de normas que deberían tomarse en cuenta si se pretendía plantear la acreditación de la licenciatura en psicología. Instalar en el 2011 conjuntamente acá, el trabajo fue un trabajo arduo, de corto tiempo la primera etapa, colectivo, con mucha participación, con muchas reuniones, debate y definiciones que tuvo que ver con pensar, digamos, un proceso de autoevaluación que había que realizar sí o sí. Ahí no teníamos otros plazos que en ese segundo cuatrimestre del 2011, para tomando en cuenta lo que sostenía la propia normativa, es decir, un análisis en diferentes dimensiones, la institucional, los planes de estudio, el cuerpo docente, los estudiantes, los graduados, la infraestructura, el equipamiento, y cerrar con un informe y a su vez una promesa, como se le llama, nosotros le decíamos, de planes de acción a ejecutar. Este proceso, por otro lado, hablar de acreditación también nos remitía a fuertes debates y disputas respecto de lo que la ley de educación superior y las propias experiencias desde en el momento que se instala en plena etapa de neoliberal, de políticas neoliberales, que estaba una ley que se instala no para democratizar, sino justamente para fijar límites y si es posible cerrar carrera, nos enfrentaba a un debate también ideológico en el momento de decidir si nuestra facultad y más que nuestra facultad, si nuestra carrera se incorporaba. Esto fue un debate, fueron momentos muy complejos en ese sentido, pero hubo, digamos, acuerdos también mayoritarios de iniciar el proceso de acreditación, porque ahí en el contexto de la ANFE, de la que formábamos parte, en la que todas las facultades, todas las carreras se inscribían a la acreditación, no nos parecía estar en condiciones de quedarnos por fuera. Y por otro lado, paradójicamente, esto va parte de las anécdotas, entonces nos anotamos todas las públicas, excepto la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que era a su vez la que había impulsado y discutido la necesidad de que las carreras también pasen por procesos de acreditación, ¿no? Bueno, esta es una anécdota en medio de todo esto. Finalizado esa presentación de informe, quedamos a la espera. Al año siguiente vienen los pares evaluadores.
se instalan haciendo diversas entrevistas con estudiantes, con docentes, recorriendo centros de práctica, los espacios de práctica, digamos, además de todo el contralor administrativo y verificación de lo que habíamos dicho en los informes, y digamos ahí cuando tenemos la primera devolución, entramos en otro punto de muy difícil, pero ya era cuando estábamos en medio del río atravesándolo, había que seguir para adelante y que tuvo que ver con las objeciones que nos hacen al plan de estudio. Porque nosotros hasta allí no habíamos tocado el plan de estudio. Pero las objeciones tenían que ver, por un lado, con la especificidad de las prácticas profesionales, que nos objetan lo que nuestro plan tenía hasta ese momento, o sea que es lo que nosotros le llamamos el primer plan de estudio de la carrera, y la otra cuestión que también nos objetan es la ausencia de una perspectiva pluriteórica. Bueno, esto generó, por supuesto, nos hizo un zarandeo general del plan, avanzar en poder, lo que nosotros teníamos como optativo, poderlo instalar como asignaturas. Esto significaba también revisar la duración, si eran anuales las asignaturas, si eran cuatrimestrales, hasta que llegamos, eso también fue un momento de muchas discusiones, debate, por supuesto gente que quedó enojada por las últimas definiciones y en un plazo perentorio que a su vez lo del tiempo que uno necesita para discutir estas cuestiones no eran los tiempos que nos daba el propio proceso de acreditación. Teníamos 30 días para presentar la nueva configuración. Bueno, esto se presenta, llega posteriormente al tiempo la acreditación, pero después viene el tránsito de lo que fue los momentos y ahí digamos, del trabajo de la equivalencia entre planes, el plan viejo, lo que habían comenzado con un plan que habíamos primero hecho, después el próximo. Bueno, todo eso era motivo de reuniones, encuentros, asambleas, de reclamo de estudiantes, de presentación, de dar respuesta, de generación de mayor información en la plataforma. Bueno, pero de todas maneras, creo que lo fuimos tratando de atender y responder, y reubicación también de los docentes, o sea, fueron situaciones muy complejas, muy difíciles, pero que cuando uno las mira, creo que también de muchos aprendizajes, ¿no? Por eso digo, no sin errores, pero pudimos ir atendiendo las situaciones de los diferentes estudiantes y buscando. Y el tercer aspecto, perdón, yo ya después, por supuesto, fuera de la Secretaría Académica, cuando viene la segunda etapa de acreditación, me convocan y me incorporo ahí con Adriana Beades, colaborando ya, pero sí siguiendo este proceso, ¿no? De acompañar el proceso de acreditación, porque ya habíamos tenido una experiencia intensa de trabajo. Y por supuesto que en esto de la acreditación también quiero decir y destacar el compromiso de los estudiantes de la carrera, integrantes de la comisión, tomando dimensiones específicas, recabando información, discutiendo y trayendo propuestas. Digo, en esto fue la verdad es que una cuestión fundamental para poder avanzar, ¿no? Además, por supuesto, del propio cuerpo docente, cómo fue tomando y se fue comprometiendo, y es decir, los distintos actores tuvieron, además del propio personal de la facultad que tenía que gestionar cuestiones administrativas, de alumnado, etcétera, ¿no? Y el último eje al que me quiero referir tiene que ver con también esto de pensarme en la carrera, pero trabajando en investigación. Digamos, el lugar estar en el departamento de tesis, la acreditación, la propia, yo siento que es con la carrera que más me involucré en mis años que estuve, más allá que sigo trabajando con los profesorados de educación secundaria desde investigación educativa, pero así donde tengo al interior de una carrera, tiene que ver con la licenciatura. Y sobre todo porque me parece mi desafío más grande, porque yo vengo de la formación docente, entonces esta me parece era un escenario nuevo para mí, ¿no? Siempre lo fue.
me gustó, me entusiasmé, lo hice. Y el tercer eje sobre el cual me quería referir, que tiene que ver con la investigación y posgrado como espacios de formación y también aportes a problematizar y seguir pensando el contexto de la carrera. Bueno, mis compañeros ahora, digo mis compañeros de uno de los proyectos de investigación en la que estuve involucrado. El primero tuvo que ver con la producción de conocimiento y acto de escritura de estudiantes de la carrera, conjuntamente con Javier, con María Gracia, con Roxana, Ninsi, con Analía, con Francisco, con un equipo donde ya en los seminarios de tesis habíamos crecido con incorporación, que creo que eso también es una cuestión para destacar, de nuestros propios graduados de la carrera, ¿no? Eso como un primer momento donde no voy a ocuparme porque ellos van a retomar seguramente cuestiones de acá. Por otro lado, en el 2019 me invitan para integrarme a un proyecto de investigación, urgencias en salud mental, un estudio sobre las modalidades de intervención en la provincia de Entre Ríos, en un equipo que codirige Alberto Boldi, donde, bueno, hay mucha gente específicamente, todos de la carrera, y que venimos trabajando, y en otra de las mesas también vamos a presentar hoy avances de esta producción que por otro lado iniciamos en 2019 y como nos pasó a todos, terminamos arrancando la investigación en el 2020 en este contexto y debatiendo y discutiendo dónde estaba, cómo nos íbamos reacomodando para poder sostener y darle continuidad al proyecto, ¿no? Por otro lado, también en el 2020 desde el 2020 vengo trabajando en un proyecto de producción de información epidemiológica en salud mental y el fortalecimiento de iniciativas comunitarias de intervención remota en salud mental ante el ASPO y COVID en la provincia de Entre Ríos, que dirige Adriana Beades, y que esto fue a partir de presentarnos al programa de articulación y fortalecimiento federal, convocado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que fuimos seleccionados para su implementación. También vamos a presentar en otra de las mesas algunos avances de este trabajo, ¿no? Y por otro lado, y con esto quiero cerrar, el 2015 se hace una convocatoria desde la que nos invita, nos convoca, nos informa y nos sentimos convocados de la Secretaría de Investigación de nuestra facultad para trabajar en un proyecto de una red que tenía que ver con un programa estratégico de formación de recursos humanos en investigación y desarrollo, ¿no? Una red que el desafío tenía que ver que justamente en nuestra facultad, y nosotros nos sentimos convocados desde esta carrera de la licenciatura, a poder pensar con qué otras universidades que tenían mayor recorrido y trayectoria en investigación y posgrado, nos podíamos armar esta red para poder avanzar en los próximos años la creación de una carrera de posgrado. Bueno, en esa primera etapa y la primera etapa de discusión y debate de la posible carrera y reuniones con gente de las otras facultades y universidades, estuve participando. Y bueno, en lo que hoy ya ha sido inaugurada felizmente, que es la carrera de la maestría en infancias y juventudes, en el cual, bueno, ahí sigo pensando dentro de este campo, en dos espacios curriculares. Uno tiene que ver con el laboratorio de tesis, no casualmente, ¿no? Ando por ahí, y la educación como problema político, que es uno de los espacios. Así que para mí este espacio de la carrera siempre fue muy desafiante, problematizador, y sobre todo creo que me ayudó a pensar, a seguirme formando y a meterme en la lógica de un campo que para mí era desconocido y en el cual hoy puedo decir que me siento parte. Así que agradezco esta oportunidad de poder haberles
compartido un poco este relato que tiene que ver con mis propias vivencias. Muy bien, muchas gracias, Amalia. Sí, realmente, digamos, pues, tu recorrido, digamos, es parte de la justamente de puntos así nodales de consolidación institucional, de muchas cosas que tienen que ver con la carrera, ¿no? O sea, desde la normalización para adelante, me parece que ese recorrido, bueno, lo mismo que lo de Alberto y lo de las chicas, ¿no? Son recorridos personales que se involucran con la historia institucional y que de alguna manera también este, partes de colectivos, y que, como dijo Roberto también, está bueno que con respeto los escuchemos y pongamos, eh, digamos, en un damero, perdón, eh, plural, ¿no? O sea, porque hay seguramente distintos posicionamientos políticos, distintas lecturas, pero me parece que esta memoria se construye justamente con esa pluralidad. Seguimos entonces con el siguiente trabajo, narrativas sobre el origen de la licenciatura en psicología y algunos datos acerca del contexto, trayectoria y consolidación del proyecto a 20 años de su creación y a 21 años de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Creo que comienza Francisco, ¿no? Bueno, gracias Javier, gracias a los compañeros también por sus exposiciones, son muy valiosas y bueno, en lo personal me traen un montón de recuerdos, digamos, porque allá por el 2001, muchos de los que hoy participamos de la vida académica arrancamos con la Guadernisma. No tenía pensado hablarlo, transmitirlo, pero digo también, hubo gestas importantes, el primer centro de estudiantes, Génesis, del cual formé parte, la primera junta electoral, momentos también ahí de mucha tensión, bueno, que son parte de la historia, son antecedentes también. Ya la idea de hoy es una exposición un poco en conjunto, que todos hablemos un poquito, principalmente acerca de una investigación que titulamos Producción de Conocimiento y Acto de Escritura en procesos de elaboración de tesinas, un estudio de tesistas y graduados en el Secretario de Psicología. Tomamos para esa ocasión el periodo 2007-2013. Es un trabajo que bueno, como recién decía Loni también, es una experiencia millonaria, estamos todos embarcados en la investigación. La carrera yo creo que también adolecía en ese momento de muchas depresiones, digamos, en torno a lo que es la investigación, la metodología. Creo que eso se va saldando saludablemente. Para la investigación esa convocamos relatos, recuerdo Blanca Benavides, Antonio Carrero, Tania Navidades, que bueno, fueron actores cruciales, digamos, que en diferentes momentos, digamos, del origen, bueno, fueron plasmando esta conflictiva política, ideológica, institucional, muchas veces también ética, con respecto al norte, que debía tener una facultad, una incipiente facultad y una licenciatura de psicología. Vamos a hablar un poquito de la coyuntura, seguramente, agregar algunas cosas, pero yo creo que los compañeros han dado unos rechazos más interesantes, digamos, acerca de lo que fueron esos primeros años, sobre todo a partir de la toma. Pero bueno, lo que nos compete un poquito a nosotros más es el contacto permanente con estudiantes que transitan el tramo final de su formación, ¿no? Con tesistas preocupados en la gestión de sus tesinas. Y bueno, eso también nos llevó a una constante reflexión sobre nuestras prácticas, sobre los problemas de estudio,
asociaciones subjetivas, escuchar a los especialistas que son convocados, institucionalmente a investigar, escribir una palabra respecto a un problema de estudio que han seleccionado libremente. Esa también es una condición bastante interesante que no se da en las tasas de estudio, que ya desde el arranque se plasmó Wader en la licenciatura, me parece más que saludable, así como también las posibilidades distintas que se dan en torno a las investigaciones, los formatos y metodologías, tal vez en un primer momento respondieron a un andamiaje que se consolidaba dentro de las ciencias sociales, pero actualmente llegamos a que responde un poquito en este contexto actual a una problemática, digamos, que, bueno, tiene larga data, que según pudimos comprobar en la investigación, se remonta a los orígenes de la carrera, y también lo metodológico y la investigación es no una alianza en el campo de la academia respecto a psicología, pero sí es un campo que se ha visto bastante empobrecido. Y eso también ha llevado a que otras facultades, digamos, bueno, hayan ido incorporando diferentes formatos para que la investigación, que es parte de la vida académica, parte importante, la vida académica si no la más importante, bueno, tenga consistencia, tenga tesor, no solamente no está en el estudio, sino en la producción de conocimiento como un bien socialmente incorporado a las políticas. Así que bueno, en esos primeros años, por rescatar algo de la investigación, impulsábamos, retomando un poquito lo que traían los compañeros anteriormente, nos encontramos en una situación de franca angustia, sin saber qué iba a venir, si iba a ser una licenciatura o no. Estábamos en el primer año, ni siquiera sabíamos si esto se iba a consolidar como una licenciatura o iba a quedar simplemente como un profesorado. Así que destaco la apuesta de todos los compañeros que en esa época también decidimos insistir para que la facultad pública llegara a buen puerto, a un excelente puerto como el que actualmente transita. Me parece que uno de los logros tiene que ver con el cuerpo docente y con el compromiso que destacaba Loli, con la gente que estuvo en la gestión, con docentes como Roberto y otros más que decidieron apostar. Bueno, la Wader hoy tiene el buen nombre y el prestigio que en un primer momento no lo tenía. Y eso ha sido un proceso de construcción colectiva que también me gustaría destacar. Es un orgullo ver compañeros, incluso estudiantes, que se han formado en Wader, ocupar puestos de relevancia hoy en el campo público y tener un reconocimiento de lo privado, continuar estudiando. Así que eso también me parece que es digno de destacar en esta instancia, que justamente nos estamos abocando un poco a la historia, de lo actual a través de una lectura que resignifique, digamos, estas marcas que nos habitan a todos y a todas quienes estamos en el campo académico desde hace prácticamente 20 años, de forma u otra. Así que bueno, volviendo un poco al material de la investigación, ese primer momento, como señala Loli, y como venía la famosa CONEAU, que era como una suerte de cupo, que en esa época estaba atenazando, digamos, y estaba dejando avanzar muchas de las propuestas y mucho del camino, del recorrido que venía, traccionaba sangre, deseo, a puro pulmón. Bueno, una de las alianzas era justamente la investigación y la metodología. Así que me acuerdo de las clases de Rosario Badano y cómo se fue generando, capaz que los compañeros retoman un poco esa cuestión, pero cómo se fue instalando, digamos, un espacio que hoy sigue siendo saludablemente, digamos, un campo de conflictos, pero que no cesa de avanzar. Que no cesa de avanzar, y eso es lo más importante. Creo que los tips de su consolidación, bueno, son una muestra de esto.
Desde el punto de vista, como equipo de cátedra, lo digo, como docentes, quienes tenemos la responsabilidad de formar, siempre pensamos, digamos, bueno, lo que es un tesista, o ahora alguien que se aboca aquí, como alguien que esté en un lugar entre, ¿no? En este sentido, lo que creo era ser tesista no remite a una completud, que es importante, sino una falta, digamos. Y esto define una representación paradójica que ilustra lo que sostenemos justamente como problemática. Y este lugar de transición está tenido de marcas subjetivas, de estrategias de tratamiento, de mecanismos, para poner en funcionamiento el requisito último complementar, para que no existen necesariamente pasos a seguir, demarcados como tales. Esto nos llevó a sostener diferentes interrogantes, digamos, bueno, al hecho de la investigación y actualmente también preguntas como cuál es la distribución de los ingresantes, los reinscritos, los cambios de planes de estudio también cómo operan, ¿no? en la construcción de conocimiento, cuáles son las variaciones y las constantes temporales, bueno, cómo está constituida la población específica respecto a su situación académica, qué vínculo existe entre las trayectorias de formación y las tesis producidas, ¿no? Y, por último, algo que ha tomado mucha relevancia actualmente, y sobre todo por aquí, es la escritura en sí, la formación en la escritura, que me parece que es en este punto el gran desafío y la incorporación de modelos de producción de conocimientos, como traía un poco Loli también, que en función de una escucha de la masa de estudiantes, bueno, se han podido producir variaciones que incluyen, por ejemplo, el ensayo como forma de producción, algo que hace un tiempo es pensado, que bueno, en el trabajo con la cátedra y con la insistencia que impulsaron con nosotros, bueno, fueron modificándose las condiciones y esto ha originado, me parece a mí, un proceso maravilloso que siempre nos trae, digamos, un poco de agobio, pero siempre inmensa alegría, digamos, bueno, por ejemplo, hay muchísimo trabajo, digamos, que los estudiantes que han producido, por ejemplo, a través de una película, como vos lo dijiste, Loli, lo hizo La Mujer del Año, me acuerdo, otro libro de Kafka, bueno, un montón, digamos, de trabajos que en ese primer momento no eran pensables, digamos, bueno, justamente por la urgencia del coneado, por los formatos, bueno, por un montón de vicisitudes, coyunturas políticas, ideológicas y también administrativas, y que ahora se han podido producir y alojan producciones muy valiosas, muy interesantes, digamos, y que realmente colaboran para seguir pensando el campo de la salud mental, la actualidad, inclusive el pasado, problemas conceptuales también, especie de corte teórico, que bueno, ha significado en términos generales, digamos, un gran avance. Pero volviendo al origen, y no me quiero explayar tanto, digamos, porque ahora seguramente hablaremos un poquito de eso, el panorama era muy diferente, y el origen de la Water, digamos, bueno, estuvo asignado con una lógica, y bueno, que luego fue cambiando, eso lo pudimos averiguar, hubo mucha angustia, esto que creo que traía también, no sé si Diego, por ahí esto de la categorización, digamos, de los docentes, eso fue todo un tema, pasar a la lógica de la universidad, supuso, bueno, replantear varias condiciones, informar, hacer equivalencia y homologar, hacer cursos, bueno, hubo diferentes opciones. Pero el avance, digamos, me parece que tuvo un eje en el cambio de coordinador, una lógica, digamos, que se transitó en un primer momento con Antonio Ferrero, y un cambio de lógica, digamos, que se fue produciendo con Adriana Beades en torno a una normalización, una explicación que los compañeros también tuvo que ver con los concursos. Hay una coyuntura muy interesante ahí como para pensar también en el origen, o el origen bastante imposo
experiencia no vamos a llegar a hablar mucho de eso, digamos, pero es más Pero interesante por para ahí muchos me colegas engancho, si querés me engancho Dale, yo Javier. ahí, Francisco, porque me parece que es muy interesante una de las voces que nosotros levantamos en el proyecto, este, y que no es de de uno de los coordinadores. Nosotros trabajamos fundamentalmente con los coordinadores desde el inicio, pero también hicimos una entrevista a la Blanca, profesora Blanca Benavides, Blanca que ella era Benavides, ¿sí? representante justamente ella tuvo mucha participación y este, eh, tuvo un protagonismo a partir de su pertenencia al gremio, ¿no? Y hay cosas interesantes cuando nosotros levantamos ahí en esa entrevista, porque ella lo plantea así justamente como un caso atípico, dice, ¿no? Y que este, tenía que ver con un momento muy conflictivo, imagínense, en el 2000, o sea, qué es lo que sucedía en el país además, y que, pero sin bueno, pero surge también de instituciones, como otras universidades, dice, ¿no? O sea, la Universidad del Litoral, la Universidad de Entre Ríos, la Universidad de Patagonia Austral, las de Río Cuarto, hay un montón de universidades, ella ponía como ejemplo, de que surgían de a partir de articular instituciones ya existentes. Claro que lo conflictivo aparecía ahí a partir de que eran instituciones preexistentes con una trayectoria, algunas cerca de los 100 años o más, digamos. Entonces, esto hacía un poco más conflictivo el asunto. Y hay otro elemento que dice ella, dice, un primer, que dice que existía un cierto rechazo hacia la UADER, ¿no? Por el hecho de que no había surgido como una demanda social. Y eso es verdad. La UADER no surgió como Sí, una sí. demanda que hacía falta otra universidad y demás, ¿no? O sea, sino que surge por una ley que se impulsa, que impulsa un gobernador y que dice, bueno, a partir de ahora todo esto va a ser la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Pero entonces, eso está bueno para verlo, qué sucede también con la carrera. Porque, ¿qué pasa? Cuando se abre la inscripción, explotó, ¿no? Fue uno de los argumentos que hubo en determinado momento para convencer de que era necesario abrir una carrera. Pero entonces, había una demanda escondida de alguna manera, una demanda implícita, no sé cómo ponerle, qué nombre ponerle, pero esa explosión, y ahí lo vinculo entonces con esto de la carrera, porque van atados, digamos, ¿no? Había algo ahí que estaba presente, pero que no era visto como una demanda, ¿no? Como lo dice, este, de todas maneras, Blanca Benavides lo plantea como una demanda política, social, que la sociedad esté planteando la necesidad y que haya una lucha o sí, una lucha social en relación a la necesidad de abrir determinadas carreras. No existía eso, sino que fue algo. Pero algo estaba sucediendo con psicología. Y en todo caso tendríamos que ver qué presencia había de la psicología ya previamente, ¿no? Porque venía ese profesorado de psicología, que también estaba atado con lo de pedagogía y filosofía, no recuerdo bien cómo fue el tránsito, pero que a su vez nosotros podemos, que nosotros no lo trabajamos en esta investigación, pero sí lo trabaja otra investigación de la gente de historia, me parece que Velázquez trabaja eso, de que hay presencia de la psicología experimental con alemanes que habían venido justamente que lo que en ese momento era la, la Universidad Nacional del Litoral, cuando fue durante Ajá. como 6 o 7 años, la escuela normal, el instituto y demás pertenecieron al Litoral. Y allí hubo una presencia de psicólogos traídos con toda la línea de la psicología del trabajo experimental, que medían el, la inteligencia, medían
los movimientos corporales en función de para qué lugar de trabajo era más efectivo una persona, digamos. Había ya una presencia desde esa época, digamos, ¿no? O sea, entonces habría que ver qué rastros hay ya institucionales y qué sucedió con la, digamos, de alguna manera con la recepción de la psicología a partir de la presencia de Rosario ahí muy cerquita, con mucho diálogo de muchos paranaenses, muchos entrerrianos estudiando en Rosario, y que de alguna manera hay esa vuelta a la UADER, también ahí hay un atado, ¿no? Hay un nudo. No está trabajado. Nosotros no lo trabajamos a esto en nuestro proyecto, pero nosotros constantemente fue una discusión que nos dimos hacia adentro del equipo en relación a que cómo algunos rastros que íbamos encontrando, tanto en las entrevistas, y con algunas notas de contexto que íbamos levantando, que nos permitía hacer una lectura de que ahí había un atado interesante como para seguir trabajando, ¿no? Era Sí, no para mucho, hay muchísimo, y hay toda una historia también ahí con respecto a la política. Hay una pelea epistémica también muy grande y que continúa, digamos, yo creo que continúa. Es el psicoanálisis, digamos, posible de ser transmitido en el ámbito académico. Bueno, en esa época, aparte del contexto también, me parece que por ahí nosotros no lo hemos nombrado, pero estamos hablando de un arranque donde había abonos, donde había incertidumbre, angustia, digamos. Había un montón de factores, esta coyuntura social y política en Argentina que dejó devastado, digamos, a muchísimas, no sé si generaciones mucho decir, pero yo creo que fue una marca importante para muchos de los que vivimos, iniciar una carrera en esta condición, una carrera que aparte tampoco se sabía lo que iba a pasar. Yo creo que, bueno, fue una epopeya, lo que la vivimos fue así, y bueno, por ahí hay aristas que se van perdiendo, ¿no es cierto? Por eso también celebro que una mesa como esta, digamos, que recupere, aunque sea algunos puntos, digamos, se van a puntuar algunas escenas, digamos, es más importante para los que están ahora actualmente con la vida. Bueno, a nosotros se nos fue el tiempo, así que bueno, yo creo que sí, buenas tardes. Sí. Sí, Nimsi. Estamos. Nimsi, nosotros ya ocupamos todo el tiempo. Sí, ocupamos todo el tiempo, pero vos querías ahí, aunque sea alguna ideilla. No. Alguna breve referencia, digamos, que había estado leyendo un poco de metáforas en torno a lo que planteaba Adriana Vedade en su entrevista. Loli nos retomó un montón de situaciones súper interesantes. Pensaba esto de que decía Javier en torno a lo que fue el profesorado también en psicología, y recuerdo alguna breve referencia en la entrevista de Antonio Vedade, de Antonio Ferrero, donde él decía algo de esto, de que los alumnos del profesorado de psicología a él ya le habían hecho pensar que muy probablemente la licenciatura iba a tener una buena repercusión, digamos. Y por otra parte, bueno, en la entrevista con Adriana hay un montón de metáforas en referencia al tema, pero ella algo que enfatizó mucho es el tema de cómo a los psicólogos se los veía como ocupas desde el Instituto del Profesorado, digamos, ¿sí? Y sobre todo también por la cantidad de gente que enseguida movilizó, digamos. Esto que decías vos, Javier, también. Sí, María, ¿querés decir algo? Bueno, en metáforas hay muchísimas. Perdón, sí, abusando de que nuestro coordinador nos va a permitir un minuto más. Bueno, interesantísimo todo lo que estamos escuchando y la posibilidad que se da en esta mesa del intercambio sobre la historia de la psicología, que evidentemente nos ha convocado a muchos de nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay un compromiso y una pertenencia a la carrera que algo genera, porque, bueno, nos ha motivado hasta un proyecto de investigación en este caso. Y lo de la historia, las metáforas estas que aludíamos y el recorrido con los
protagonistas de esa historia traían también, además de estos aspectos que mencionaban recién, que mencionaba Javier y Francisco, estas metáforas tan fuertes de lo que significó la irrupción de la carrera de psicología, la licenciatura en psicología, en nuestra universidad, en el contexto de la provincia y también al interior de la Facultad de Humanidades, que a su vez estaba sufriendo un proceso también de reorganización interna en cuanto a sus profesorados históricos y a la sumatoria de algunas otras carreras, en las que esta metáfora de los ocupas aparece como cómo viene esta carrera profesional. Primero, un deseo de muchas universidades también, ¿no? La licenciatura en psicología, novedosa para nuestras carreras, que su mayoría eran de formación docente. Una carrera masiva, 730 ingresantes tuvo la primera cohorte de la carrera. Entonces invadíamos todos los lugares, los espacios, como bien lo narraban las colegas del principio, ¿no? La ponencia en la que era una cosa itinerante, el grupo este de 700 estudiantes, y a su vez era una preocupación para la provincia, una preocupación para el sindicato, una preocupación para las propias autoridades universitarias, porque no fueron pensadas la universidad y las carreras con un presupuesto acorde. Bueno, hoy por hoy seguimos teniendo la misma problemática, ¿no? Pero digo, en aquel momento era mucho más incierto toda la situación. Entonces esta metáfora de la irrupción o el nacimiento irracional, esto de ser ocupas en nuestro propio lugar, ¿no? Ocupas, ¿por qué? Porque las otras carreras de formación docente que ya habitaban el espacio, por ejemplo, de la escuela normal, eran vividas como que la invasión de psicología. Entonces, bueno, el terror de que se nos va a agotar el presupuesto de los cargos, ¿no? Las aulas, todo, era como un combo. Y bueno, y me parece interesante, digo, esto es muy anecdótico y hay muchas cosas que decíamos ahora, hay que publicarlas incluso, pero digo, en función de mirar también el hoy, ¿no? Qué interesante ese inicio conflictivo, caótico, intempestivo, con tanto conflicto y a lo largo de su historia también esa conflictividad en el sentido de la disputa de los proyectos y de la instalación, y cómo hoy ha logrado esta carrera aún en esa historia y en esa trayectoria tal vez tan controvertida, ubicarse, seguir de pie, estar discutiendo mano a mano con las universidades públicas, con las universidades nacionales e internacionales, los propios destinos de la disciplina en el país, en la universidad. Ustedes fíjense, bueno, esto que ya fue narrando, entre todos fuimos narrando y construyendo, ¿no? Estas propuestas de posgrado, de investigación, estas carreras tan consolidadas, no solo la licenciatura, sino las tecnicaturas. Digo, me parece que es interesantísimo analizar ese recorrido y esa historia en función también de nuestro presente y de la perspectiva, ¿no? Sí, el esfuerzo que sí, sí, evidentemente también, María. Bueno, gente. Y esto que han nombrado ya un montón en la mesa, digamos, es el tema del deseo, digamos. Sin ese deseo no hubiese podido aparecer, ¿sí? Bueno, abrimos unos minutos para por favor. Abramos. Mil disculpas por el abuso. ¿Preguntas? Dale, Roberto. Sí, unos comentarios muy breves y demás. Me gustó mucho cuando las primeras compañeras hablaron de la cuestión nómada. Me parece, digamos, que define gran parte de esos primeros momentos y también parte de nosotros que viajamos y entonces también es otra ciudad y es otra gente, y en ese sentido me parece que es una metáfora muy, muy acertada, por lo menos para mí me gustó mucho, ¿sí? Después, comentar mínimamente también algo que Beto lo pasó así rápidamente, era el tema de cierta irreverencia necesaria del movimiento estudiantil. Por eso yo intentaba situarlo también como un campo conflictivo,
cuando en ese momento de la primera toma lo llamaban al intento de esos concursos, el concurro, ¿sí? Esa palabra, en todo caso, que desliza y que utiliza, digamos, el lenguaje de forma irreverente para poder posicionarse frente a una situación, ¿sí? Y también, bueno, ahí cuando Amalia planteó el tema de la acreditación, obviamente se me vino una catarata de cuestiones en relación a la acreditación, porque justamente nosotros acá en Rosario estábamos en esa situación. Y en su momento, bueno, yo le agradecí a Amalia y a su equipo, y aprovecho para hacerlo también acá públicamente, la ayuda que ella y Analia Rigoli, por ejemplo, nos brindó en su momento para la carrera de la Facultad de Psicología de acá de Rosario, en ese proceso doloroso que fue la acreditación, ¿sí? Y también, bueno, en ese proceso doloroso que les tocó a todas las unidades académicas públicas, menos la UBA, que a último momento, después de haber promovido la acreditación, no utiliza un recurso de amparo y no se presenta, digamos, a la acreditación. Pero bueno, solamente, digamos, también para aprovechar, digamos, también para este agradecimiento, y obviamente los plazos de programa hicieron que obviamente algunas cosas tuviesen que ser hechas sin una reflexión o sin el plazo que el tiempo podría haber dado, y tal vez esto también sea un puntapié como para volver sobre el plan de la carrera, ¿sí? En ese sentido me parece que también allí, más allá de las modificaciones o de los incordios que puede producir las modificaciones del plan, me parece que también es una actitud positiva el hecho de cada tanto, bueno, darle una vuelta allí para ver efectivamente, para hacer una suerte de evaluación también de lo hecho, digamos, a partir de un par de años. Solamente eso, ¿sí? Bien, gracias, Roberto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Dale, Diego. Bueno, antes que nada, agradecer todas las ponencias de todas las colegas, de todos los colegas. La verdad es que, digamos, comprender la historia de una universidad de la que yo formo parte aún siendo graduado y de la que siempre vuelvo porque me encanta volver a esta casa común, que crece territorialmente. Además de ser nómades, estamos creciendo territorialmente, y es muy importante poder llegar a todas las familias entrerrianas, insistir con esa política territorial, que creo nosotros hemos sido una de las primeras universidades que ha tenido esa decisión política, institucional, y que hay que profundizarla. Volver a la historia siempre está bueno para poder reflexionar sobre estos hechos. Porque la universidad no solamente nació hace poco, sino que también tiene toda una historia o toda una cuestión histórica, relatos, acontecimientos, conflictos, intereses que son importantes poder volver para poder comprender dónde estamos hoy y también a dónde queremos ir. Por ahí con Beto en ciertas charlas informales hablábamos, referenciándonos un poco con Jorge Alemán, sobre esa lectura que él hace sobre el acto instituyente como acto político, en tanto acto político, pero ese acto instituyente es también agarrándose no de la nada, sino de historias, de legados, ¿no? De banderas, y la UADER tiene eso, tiene historia, tiene legados, tiene conflictos, pero de esos conflictos hemos aprendido y seguimos aprendiendo y seguimos volviendo con el relato de Beto, con el relato de cada uno y cada uno de los que estamos acá, desde el lugar de docentes, en la gestión. Yo creo que es importante eso,
seguir planteándolo y presentándolo para que las generaciones que incluso ahora los colegas, estudiantes que van incorporándose puedan saber esa parte de la historia, que es la historia y digamos, la base de por qué estamos acá, ¿no? Comprender la historia ayuda un montón a poder entender por qué estamos acá y hacia dónde queremos ir. Así que yo valoro ese acontecimiento y esa dimensión, la dimensión histórica de la universidad, que sigue construyéndose, esta universidad que, como dije, valoro un montón, es mi casa común y quiero, y creo yo que todos queremos, de que siga creciendo con historia, con la historia a mano como bandera y como referencia, nuestra historia. Bien, gracias Diego. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Aportar algo más? Yo solamente, no sé si nadie pidió, ¿no? En la misma línea que venían planteando, incluso lo último que planteaba Diego, creo que esto de el haber pensado en el marco de estas jornadas un espacio de celebración de estos 20 años de la carrera, tiene que ver, nos ha significado a quienes decidimos ponernos a compartir el espacio trayendo algunas cuestiones de nuestros propios recorridos, un ejercicio de memoria, ¿no? Y que va en la línea, me parece, de lo que Diego acaba de plantear. Y ese ejercicio de memoria, entiendo al menos que, y desde lo que yo trabajo permanentemente, uno si no mira, no ubica en un contexto sociohistórico político muchas de las definiciones que hoy estamos teniendo, hoy estamos celebrando esta tercera jornada, porque hubo una segunda, porque hubo una primera, pero también porque antes hubo determinadas condiciones en ese camino que veníamos realizando para pensar que podíamos estar armando una primera jornada desde la psicología y el psicoanálisis atravesado. Y la otra cuestión que me parece también agradecer a quienes han estado más directamente comprometidos en la organización de la jornada, donde uno también mira la primera convocatoria o la primera circular y esta tercera, y cómo se fue también ampliando el espectro de todas las cátedras de la carrera que se van sumando, que se van incorporando y se van comprometiendo en el sostenimiento, porque me parece que este es un espacio que aún también creo que otra cosa aprendimos, una de las tantas cosas, ¿no? Del 2020, bueno, que en un momento parecía que nos paralizaba, pero también nos descubrió o nos hemos podido descubrir haciendo cosas impensadas en otro momento, como es sostener esta jornada de esta manera y poder estar cada una encontrándonos aquí. Así que yo lo que tengo es agradecimiento por el sostenimiento de este espacio, que creo que me gusta lo del espacio pero me parece que los 20 años nos tiene que convocar también a que estas memorias que hasta acá recuperamos hoy y que se van a seguir recuperando, estén puestas en una publicación, estén puestas en el formato, cuando digo publicación, digo en el formato que la gente que se ocupa de esos temas le parezca más, no sé si relevante es la palabra, ¿no? Pero que sobre todo para que circule, y también en esta invitación, que quienes son estudiantes de nuestra carrera, que puedan también esa memoria, esa historia se recupere y se comparta con quienes van llegando en los diferentes años y se incorporan a la carrera. Así que de mi parte nada más. Bueno, ¿puedo hablar, Javier? Sí, dale, justo. Supongo yo que vas a decir algo de esto último que dijo Amalia. Sí, un poco no me animaba porque no estuve en toda la mesa, llegué un poquito tarde, pero bueno. Bueno, acuso recibo del agradecimiento, Amalia, porque en nombre también del comité organizador, desde el principio nos planteamos
que las jornadas tenían que ser un poco el centro del festejo de los 20 años, o sea, tenía que eso suceder. Y bueno, fuimos organizando esas entrevistas a coordinadores o a personas que nos parecían significativas de la gestión o de la administración. No están todos, por supuesto, y ahí, bueno, empezaron a pasar esas cosas de que algunos no querían hablar, o no se animaban, o bueno, distintas situaciones que también hablan de la historia de la facultad, de la carrera. Otros que se enojaron porque no lo llamamos. Bueno, viste cómo pasa siempre en estos casos. Y bueno, lo que yo notaba, yo hace 20 años que estoy en la facultad, me recibí en el 2001 y empecé a trabajar a los 2 meses que me había recibido, así que es como esos matrimonios que se casan jóvenes, viste, que se van haciendo juntos, más o menos. Me pasó eso, digamos, de ir creciendo junto con la facultad, ir encontrando ahí un camino vocacional, también temático, porque los primeros años en realidad, bueno, pasé de una cátedra a otra, como que también se iban ocupando lugares, viste, era todo así, también muy nómade dentro del plantel docente, hasta que, bueno, después un poco me establecí en la cátedra en la que estoy, que se dedica a la historia de la psicología, así que ahí podemos conversar después respecto a esa inquietud que planteaba Javier de la cuestión del positivismo y de la cuestión de la psicología en Argentina, digamos, y qué tiene que ver con esto la escuela normal, ¿no? Hay mucho para decir ahí. Pero bueno, lo que yo notaba en los entrevistados y entrevistadas es que, bueno, en principio decían, sí, está buenísimo, lo hacemos, pero después era como un segundo un impacto, un segundo momento donde, bueno, se habían puesto a pensar, a historizar y realmente muchos estaban conmovidos, porque vieron cómo es esto, hasta que alguien no pregunta, o sea, hasta que aparece la pregunta, bueno, la cosa sigue y la historia sigue y uno, bueno, va pasando, pero en el punto de ponerse a recordar, historizar, bueno, supongo que te habrá pasado también a vos, Amalia, bueno, es ponerse a registrar todo lo que uno hizo ahí, qué cosas pasaron. Y bueno, yo personalmente no puedo todavía. O sea, traté de escribir algo, de ponerme a hacer esa recopilación, pero preferí organizar esto y hacer que hablen otros, digamos, porque no sabría todavía de qué hablar así, de tantas cosas que pasaron los 20 años, ¿no? Algunas amargas, otras más felices, digamos, pero bueno, una vida en una institución, ¿no es cierto? Así que bueno, les quiero agradecer por esto y está buenísimo el tema de lo virtual porque, o sea, este afianzamiento que tuvimos en este tiempo de la pandemia nos permitió tener estos sistemas de recopilación de archivísticos, ¿no? Que van a quedar, como ustedes dicen, van a quedar para que lo puedan ver los estudiantes, las estudiantes que, bueno, vienen sin saber todo esto, digamos. Así que, bueno, justo nos facilitó la pandemia eso. Bueno, no, nada más quería decir. Bueno, gracias, Luisina. Bueno, vamos cerrando, gente. No sé si hay alguien más que quiere decir algo. A mí me parece que, bueno, estas son las primeras mesas, quedan ahora a partir de las 14, hay 2 mesas más, y a partir también de las 16 a 18, otras 2 mesas. Hay una mesa redonda, a las 18, con Jaime Fernández Miranda y Florencia Raca, que está coordinado por Roberto, y que se denomina Niños y Niñas frente a la virtualidad, como para que aquellos que estén interesados, que conozcan a alguien que les puede llegar a interesar, avisarles. Me parece que estas son todas mesas re interesantes. Yo voy
escuché cortado, digamos, la de Zabalza y Merlín, y en esos pedacitos que escuchaba estaba buenísimo. Pero bueno, por suerte, como dice Luisina, todo esto queda grabado, entonces la podemos seguramente después lo vamos a ir subiendo y vamos a lo mejor editando un poquito, qué sé yo, pero lo vamos a tener como material para volverlo a revisar. Así que es tal cual, como dice Luisina, es una herramienta que nos da un plus a esta, si bien nos quita algunas cuestiones respecto de la presencialidad, pero nos pone otra, ¿no? Entonces, esto está bueno. Cortamos acá, entonces estamos re bien con... Sí, sí, que ya hay que abrir la otra mesa. Claro, ya son las -4, así que muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, gracias por la invitación. Chao, Gracias, saludos. gracias a ustedes. Gracias, Adiós. saludos. Chao, saludos.